Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muchas gracias, hermanos, por recibirnos de nuevo en su televisión para compartir las preciosidades que Dios nos tiene preparado. Esta es la continuación del libro de esta lección que la estamos leyendo en Tito capítulo 2 y se va a tratar de el anciano y la familia, que sea de gran beneficio para todos nosotros. Okay. Vamos entonces a comenzar con 1 Timoteo capítulo 5, verso 1. Ok. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1. La pregunta es, ¿a qué se les exhorta que sean las ancianas? Tito 2:3. Vamos a leer eso primero porque no pusieron el otro. Bueno, entonces vamos a... Tito 2:3. Vamos a ver, estar ahorita aquí. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Bien, antes de dirigirnos ahí con ellas, vayamos a 1 Timoteo 5:1, decía yo. Y dice en 1 Timoteo 5:1, al anciano no riñas, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. A Tito se le da el aporte de cómo llamar la atención, exhortar a la iglesia, y cuando se dirige a la familia de Dios, que es la iglesia y todo, le refiere Pablo, le dice todo, que al anciano de edad, como también a la anciana de todo, si hay que ubicarlo, hay que llamarle la atención correctamente conforme el dicho de la Biblia, ¿no? Es decir, que sin riña, no porque la persona tenga mayor edad que Tito en este aspecto, o que un líder joven, uno debe saber enseñarle a la persona cómo dirigirse a la iglesia, no porque tenga el cargo, no porque tenga la enseñanza para llevarla a cabo, aún a los que son mayores de edad nosotros vayamos a cometer un error de imprudencia. Ya hemos estado leyendo anteriormente que la prudencia es de suma importancia, como decía el libro de 2 Juan 9, por ahí, parece que leímos. Y de igual manera, al dirigirnos a estas personas, hablamos del anciano, por ejemplo, como lo dijera la hermana, y en 1 Timoteo 5, versículo 2, dice, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda limpieza. Es importante mantener la pureza de cristiano cuando nos dirigimos a los hermanos, no importa la edad que sea. Cada quien, desde el más chiquito hasta el más grande, con debido respeto, todo hermano va a querer atender el llamado que Dios le está haciendo para que forme parte del orden que Dios quiere que tenga su iglesia, porque todos nosotros sabemos lo que dice el libro de Habacuc 2:20, cuando el pueblo se congrega a la casa de Dios o a algún lugar, debemos de reconocer que la
presencia de Jehová está con sus hijos. Dice, más Jehová está en su santo templo, dice el texto que estábamos citando. La congregación debe mantener el silencio, lo que dice el libro de Habacuc 2:20. Así es que debemos de ser reverentes, dice. Aquí ahí está un comentario de Timoteo 5:2 y dice, el cristianismo elevó la condición de la mujer a una altura desconocida hasta ese momento. Pero esa nueva condición exigía una debida respuesta de las mujeres cristianas. Debían cumplir el propósito original de Dios, de ser modelos de ternura y dedicación. Las mujeres cristianas debieron considerarse de ese modo como un dechado de pureza y dedicación al hogar y a los hijos, tanto para sus hijas como para sus vecinos paganos. Reverentes en su porte o en conducta, como personas sagradas, tanto en su vestido como en su porte y conducta debían comportarse como quienes se ocupan del servicio sagrado. No calumniadoras, dice. Yo escribí una nota conforme yo estaba estudiando también, y basado en lo que padecía la mujer en ese tiempo, la estima hacia la mujer por el buen servicio que ellas desarrollaban, llegó a tener un buen estado social, según lo podemos ver en el versículo 4 del libro de Tito. Veamos lo que dice el versículo 4, Tito 2:4. Es bien claro. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. ¿Miren? Entonces la hija de Dios que se porta sanamente, con buena conducta eclesiástica y todo, va a ser de mucha honra a la iglesia y en la sociedad va a ser de mucha grande estima. Así es, amén. Amén. Okay. Hay otra cosa bien interesante aquí, mire, dice, no tienen que ser esclavas del vino, porque parece que en Creta tomaba, mire, dice, con más precisión, no esclavizadas por mucho vino. No hacía mucho que se había establecido la iglesia de Creta, por eso las ancianas eran quienes habían vivido la mayor parte de su vida regidas por las normas y los hábitos de la sociedad pagana. Beber vino era común en la zona del Mediterráneo. Creta tiene todavía una gran producción de uvas. Después de una larga vida en tal costumbre, ser esclava del vino era la regia y no la excepción. O sea que, como ellas vivían en un lugar donde se tomaba, ¿verdad? Sí. Ahora ellas... En realidad lo que estamos ahí tenemos que ser cuidadosos también. Sobrios. Es enseñar a la gente todo de que un pueblo de Dios que está siendo reordenado, reubicado de todo conforme enseña la palabra de Dios, según 1 de Corintios 6:19, dice bien claro que nosotros debemos de tener un debido cuidado, el cuerpo que nosotros llevamos como un envase donde el Espíritu Santo dice, hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Así que si nosotros prestamos este cuerpo, que es un envase, para que el Espíritu de Dios venga y regenere nuestra vida y la vaya reubicando en la forma correcta de la conducta que requiere un buen cristiano, ellos debían de tener cuidado de que el vino, como acostumbraba la gente pagana de todos a beber de todo, no era el cristiano, no estaba señalado para padecer tal necesidad, como para depender como un hábito que lo gobierne y todo, ¿verdad? Sino que hay que prestar un cuerpo en reforma para ser restaurado. Amén. Todos sabemos que dice el Proverbio 21, que nosotros debemos de ser cuidadosos al tomar o ingerir bebida que ya contenga alcohol. Así es. Vamos a ver qué dice Proverbio 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. No será sabio. Proverbio 20.
Vamos a ver entonces qué dice ahora el 1 Timoteo 5:23. También nosotros debemos de ser cuidadosos, no ir a los extremos, donde podamos tener que desesperar a la iglesia también. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Resulta que el apóstol Pablo aquí está recomendándole a una persona que se le había debilitado completamente el estómago, y yo puedo decirle a cualquiera que la fortaleza física de un ser humano, cuando el estómago se debilita completamente, desvanece aquel cuerpo. La persona pierde el buen funcionamiento equilibrado de llevar a cabo las funciones correctas que debe de llevar en su función normal. Entonces, en circunstancias como esta, estábamos viendo el apóstol Pablo ahí recomendarle un poquito de vino para normalizar el estado débil del estómago que tenía una persona. Sabio. Sí. Ok. Vamos a leer entonces el número 9. Pregunta número 9 dice, ¿qué se les debería enseñar a las jóvenes? Tito 2:4. Bueno, si ya lo habíamos dicho, pero vamos a volverlo a considerar, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos también. Esta semana mi esposa llevó el vehículo al mecánico y el mecánico le preguntó, ¿cuántos años tienen ustedes de casado? Y mi esposa le dijo, nosotros llevamos un promedio de 30, 36 años. Wow. Le dijo. Tanto así, le dijo. ¿Y cómo ha sido posible? Le dijo. Bueno, le dijo, desde un principio nos comprendimos bien, le dijo todo. Y frente a Dios, le dijo, tenemos ese gran cometido. Le dijo que si Cristo está al frente, le dijo, todos nosotros tenemos que mirar al Maestro y no vernos entre nosotros. Le dijo. Para Qué que bueno. No hayan problemas de roce, ¿verdad? Entonces, si la palabra de Dios dice allá en Salmo 127, verso 1, dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Así que hemos de poner a Dios en primer lugar. Y qué bueno que aquí pues se le pide que la jovencita amen a sus maridos, se les enseña a amar a sus maridos, y también a los hijos que Dios les haya dado, ¿verdad? Sí, vamos a leer aquí un comentario, dice, las mujeres jóvenes. Las virtudes femeninas se transmiten mejor de una generación a otra mediante mujeres emocionalmente maduras, que han aprendido bien las lecciones de disciplina propia y piedad personal. Es una tragedia que las mujeres jóvenes asuman los deberes conyugales y maternales sin haber sido debidamente enseñadas. La esposa sensata se da cuenta de que la armonía y la fortaleza del hogar dependen de su papel como colaboradora de su esposo y no como su competidora, ¿verdad? Pablo destaca la ley básica que rige la seguridad de la familia y el desarrollo emotivo. Nada hay que equivalga a la contribución de una madre amante que consecuente y desinteresadamente se entrega a cada hijo que cría. Los hijos no deben ser considerados como barreras para la felicidad de los adultos, ni como seres que automáticamente desarrollan virtudes nobles y dignas de respeto. Aquí también tiene otra nota el hermano que la estaba leyendo, está muy buena. Dice, Tito 2:4, dice, es una tragedia que las mujeres jóvenes asuman los deberes conyugales y maternales sin haber sido debidamente enseñadas por precepto y ejemplo en las responsabilidades de la feminidad cristiana. La esposa sensata se da cuenta de que la armonía y la fortaleza del hogar dependen de su papel como colaboradora de su esposo y como su competidora. Es lo mismo que estaba leyendo aquí. Así es que es así, hermanos. Las mujeres
tenemos que estar emocionalmente maduras, ¿verdad? Lo que hemos aprendido bien, las lecciones de disciplina propia y piedad personal. Y eso nosotros lo obtenemos a través del estudio de la palabra de Dios y cómo el Señor nos enseña a comportarnos, ¿verdad? Y con esa sabiduría es mejor, cuando somos diligentes en la lectura de la palabra de Dios y la atesoramos para nosotros, es mucho más fácil el orientar a nuestros hijos. Por eso, hermanas jóvenes, maduras, yo les aconsejo que este libro es el libro precioso que Dios nos dio. Aquí está todo consejo para cada momento, para cada situación. Así es. Sin olvidarse que nosotros dependemos de un rey y que tenemos que estar agarrados de la mano de él. Y la oración es muy importante. Y la humildad, para que el Señor nos ayude a criar nuestros hijos, ¿verdad? Amén. Así Amén. es. Amén. Ahora vamos con la pregunta número 10. Y dice, ¿qué otros deseables rasgos de carácter se mencionan? ¿Por qué debería ejercitarse cuidado en estos asuntos? Versículo 5, Tito 2:5. Voy a leer la nota número 2. Sí. Nota número 2. Vamos a leer la nota número 2, pero vamos a leer el versículo primero. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué quiere decir? Bien, ahí está el típico hogar que la sociedad espera mirar en un líder que sirve a Dios. ¿Bien? Nosotros podemos pensar a menudo que la gente no nos oye, vez tras vez les invitamos, les animamos a buscar a Dios y a seguir la vida del cristiano, ¿no? Entonces ellos no dicen nada a menudo, ellos simplemente dirán en su silencio, permíteme darte seguimiento a ti visualmente. Yo quiero que tu conducta me demuestre que eres un hijo de Dios y que llevas la palabra a la práctica en tu casa y que tú la vives y rebosa de ti el gozo de compartir las enseñanzas que recibes de parte de Dios. Aún en la prueba más difícil, te mantiene firme en compañía de tu Dios. Es lo que yo quiero ver. Casi se lo dicen a uno y está siendo observado uno. Por eso aquí se requiere que la persona que está casada, en este caso la dama, debe de ser templada, tener casta cristiana también y que tenga delicado cuidado de su casa, ¿eh? Que esté sujeta al marido, al cuidado, pues que se traten y se lleven bien mutuamente y todo, para que no sufra ninguna tragedia la fe que dicen ellos representar. Es importante entender todo esto. Yo puse en mi nota ahí, este sigue siendo el caso hoy. Mujeres buenas, con una conducta, que no se presten para andar ahí de noticieras y todo, para que no haya un mal motivo o de un mal testimonio que sirva de tragedia a la causa de Dios. Así es que debemos de ser cuidadosos. Sí. Hay una palabra que tuve una pregunta acerca de esto, donde dice, bueno, voy a leer el versículo otra vez, Tito 2:5 dice, a ser discretas, está hablando de las mujeres, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa palabra, no sea blasfemada. Aquí hay un comentario, dice, como los cristianos llevan el nombre de su Dios y afirman que lo representan, Pablo insta a que se examinen cuidadosamente los hábitos diarios por los cuales se juzga el poder de la religión. Muchos miembros de iglesia prefieren, como los paganos, cumplir con un ritual
complicado en vez de vivir fielmente para Dios día tras día. El fiel cumplimiento de las tareas diarias constituye la primera responsabilidad de una mujer cristiana. Ningún deber para la iglesia, no importa cuán bien se cumpla, puede compensar la falta del debido cuidado a los hijos o la inmadurez de los sentimientos. Si los no cristianos en el tiempo de Tito veían que las mujeres cristianas no tenían más dominio y sentido de responsabilidad que las mujeres no cristianas, paganas, la causa del cristianismo sufría gran pérdida. Como los conceptos cristianos en cuanto al papel de la mujer en el hogar y en la iglesia eran más elevados, el mundo pagano se sentiría inclinado a examinar cuidadosamente los resultados de esa profesión de fe. La preocupación especial de Pablo era que la iglesia estuviera establecida sobre principios correctos, pues sabía que el tono moral y espiritual del hogar y de la comunidad es determinado en gran medida por sus mujeres. Qué interesante, hermano, qué responsabilidad de la mujer, en realidad, hacer el papel que Dios le manda, para que nosotros seamos diferentes del mundo. Por eso le decía de que la gente con una aparente indiferencia no dice nada, pero nos está observando, hermana. Nosotros somos cartas abiertas para el mundo. Y hemos de caminar por esta senda sujetados a cualquier tipo de prueba que estemos pasando. Pero el que gobierna y domina y controla la vida del hogar de un cristiano es Cristo Jesús. Por eso el hombre preguntó y dice, ¿cuántos años llevan ustedes casados? Como 36, le dijo mi esposa. ¿Y cómo ha sido posible? Le dijo todo. Sí es posible, le dijo, cuando se pone a Dios por primero, le dijo. Porque cuando surgen problemas entre mi esposo y yo, y queremos tal vez sacar a flote tal vez nuestros sentimientos, nosotros hemos aprendido y el uno a los otros nos hemos dicho todo, de frente de nosotros está Cristo Jesús, antes que vaya a decir algo. Pues sí, exactamente, qué bonito, ese es un método muy importante, ¿verdad? Sí. Para no tener contienda y hacer las cosas que el Señor le agrada, ¿verdad? Ok, vamos entonces a leer, iba a leer la nota número 2, pero ya leí aquí también. Vamos a leer la pregunta número 11. ¿Cuál debería ser la actitud recíproca de los esposos? Efesios 5, 22 al 25. Efesios 5, 22 al 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vamos a ver el versículo 25 ahora, el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando yo estuve mirando estos dos versículos, o sea, no de corrido, sino que como están ahí, fue el versículo 22 y después el versículo 25. Yo estuve meditando y llegué a esta conclusión. El compromiso al que el hombre o la mujer se mete, por decirlo así todo, está impulsado por un vínculo que se llama amor. No tan fácil va a querer llevar una persona a un hogar si no tiene amor por la otra. Ambas personas se unieron por el vínculo de el amor. El amor es el vínculo que los unió. Que cuando no se conocían, fue el amor el que los atrajo y los llevó a formar parte de una pareja y todo. Cuando dice de Cristo que Él amó a su iglesia, todos conocemos el versículo más famoso del libro de San Juan, que es San Juan 3:16. Por el motivo del amor, Cristo estuvo dispuesto a venir a este mundo y de entregar su vida por su iglesia o por el mundo entero, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que el vínculo del amor es que une a una pareja y también Cristo con su iglesia. Así es que en la relación es el amor, y es el amor el que debe de estar en medio en todo tipo de problemas. Por el amor que se tiene uno a otro y por el amor que forma parte en la iglesia, que es el amor de Dios, debe soportar la prueba cuando llegue cada individuo. Todas estas estrecheces que sufra una persona, después de la caída, habrá diferencias de cada persona o cuando llegue la prueba, pero es el amor el que sacará a cada individuo y lo pondrá en un lugar seguro para soportar la prueba, y es la perfección de este amor el que hará en la persona hacerlo victorioso también, como hizo a Cristo Jesús. El amor del Padre lo sacó victorioso a Él y puso a la iglesia en el cielo. Esa es la realidad que nosotros debemos de tener. Si usted ama a su pareja, no importa qué problema tenga o le venga encima. Y si usted la ha dejado de amar, pídale al Padre que le dé ese amor que a un principio usted le tenía a su compañera o a su compañero. Si es que le ha hecho falta, dígale: Señor, dame el amor. El amor es de Dios, y nadie puede recibir el amor de otro lado, porque el amor es Dios. Así es. Dios es amor, y si hace falta amor en la pareja, hay que pedirle a Dios que nos dé un poquito más, porque tal vez se nos haya disipado, y Dios va a hacer esa obra cuando nosotros querramos honrarlo a Él. Dios va a suplir esa gota o ese lugar que se ha resecado. Dios lo va a volver a humedecer para que vuelva a nacer en nosotros el apego, el atractivo que sentimos por la pareja en un principio. Así es. Y dice, recíproca, dice, ¿cuál debería ser la actitud recíproca de los esposos? Mire, aquí dice, esta frase en el 22, estamos leyendo el 22, ¿verdad? Dice, las casadas estén sujetas. Pablo coloca a las mujeres en una posición de subordinación con relación a sus esposos. La ética de las relaciones cristianas en la familia puede percibirse con claridad solo cuando se entiende qué diferencia y subordinación de ninguna manera implican inferioridad. La sumisión que se ordena a la esposa es de tipo que solo puede darse entre iguales. No es una obediencia servil, sino una sumisión voluntaria en los aspectos en los cuales el hombre ha sido puesto por su hacedor como la cabeza. Toda la comunidad necesita tener una cabeza para existir en forma organizada, aún en nuestra era de libertad, en la cual se insiste en la igualdad entre hombres y mujeres. El hombre que no asume con amor la dirección de su familia es menospreciado por los hombres y las mujeres. Este principio de sumisión es permanente, pero su aplicación específica puede variar a lo largo del tiempo de acuerdo con las costumbres y conciencias sociales. Y mire, a los maridos dice, este es otro, dice, es decir, cuando dice estén sujetas a sus maridos, es decir, a sus propios esposos, no a los de las otras mujeres. No. Aquí digo, se realiza la relación santa de posesión sobre el cual se fundamenta la sumisión. Así como el Señor dice, es cabeza. Esta frase que aparece 2 veces en el versículo no tiene artículo definido. Bueno, vamos a leer aquí. Pero afirma, no, esta es la que quería leer. Es decir, la iglesia, así como Cristo es el salvador del cuerpo, o sea, de la iglesia, el esposo debe ser protector y sostenedor de su esposa y familia, donde el esposo muestra la misma solicitud por el bienestar de su esposa que Cristo muestra por su iglesia. Nunca se levanta polémica en cuanto a la preeminencia o inferioridad de alguno de sus miembros. Qué bonito, ¿verdad? ¿Ok?
Vayamos Entonces vamos a la pregunta número 12. Aquí hay mucho más que leer, pero el tiempo se nos va, ¿verdad? Sí, está yendo el tiempo. Ok, número 12. Y dice, ¿qué exhortación es dada a los jóvenes? Tito 2:6, perdón. Tito 2:6, bien claro. Tito 2:6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí en mi Biblia dice, exhorta a sí mismo a los mancebos a que sean comedidos. ¿Ya? Qué bonito es tener hijos que honren a sus padres. El libro de Proverbios dice que el hijo malcriado deshonra el hogar que representa. ¿Eh? Entonces nosotros debemos de hacerle ver a nuestros hijos de que sean acomedidos, de que sean prudentes, que se sepan ubicar en el sitio que les corresponde y no deshonrar en primer lugar el hogar que representan, ni la fe que representa su familia también. ¿Por qué? Porque el mundo necesita ver a Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Y aún en nuestros hijos también. Okay. No es fácil, pero tampoco no es difícil. Con Dios es posible llevar adelante la jornada que nos toca llevar a cada uno de nosotros. Ese es el 7, ¿verdad? Y dice, tengo aquí el comentario, dice, los cristianos cretenses y sus vecinos paganos tenían derecho de esperar que el pastor cristiano ejemplificara fielmente los principios del cristianismo. Es muy probable que Tito se hubiera criado en un hogar pagano, quizá en la lujuriosa e impía ciudad de Antioquía. Había sido atraído al servicio del maestro en la frescura de su juventud y probado en el horno de los esfuerzos y las dificultades. Pablo le recuerda a Tito que su más eficaz inspiración para los creyentes de Creta depende de su dominio propio y de su condición de disciplinado varón cristiano en todo. Así es. Amén. Ok, ahora vamos para la nota. Mire, esta nota está bien interesante. Esta es la nota número 3. Dice, ruego a los jóvenes que por amor a sus almas presten atención a la exhortación del apóstol inspirado. Todas estas misericordiosas instrucciones, advertencias y reproches tendrán sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Muchos jóvenes son descuidados en sus conversaciones, prefieren olvidar que por sus palabras serán justificados o condenados. Los jóvenes generalmente se comportan como si las preciosas horas del tiempo de prueba, dice, los jóvenes generalmente se comportan como si las preciosas horas del tiempo de prueba, mientras dura la misericordia, fueran una sola grandiosa fiesta, y como si ellos hubieran sido puestos en el mundo con el único fin de conseguir diversión personal, para ser satisfechos por la ininterrumpida sucesión de actividades que entusiasman y estimulan. La palabra sobrio que aparece en los versículos 2, 4 y 6 de esta lección es de dos palabras diferentes. En el original, cuyo significado se da en la lectura marginal por los diferentes términos, vigilante, sabio y discreto. La idea no es asociarse con la expresada en Mateo 6:16 por las palabras de un semblante triste, tomando de una palabra totalmente distinta. Ese es el comentario de la lección. Sí, es tratar con jóvenes que se pueda trabajar con ellos. Amén. Y eso, claro, representa un hogar que sí ha ganado la lucha interna de un joven. Amén. Amén. Ok, vamos a ir entonces a la pregunta número 13. Y dice, ¿qué seria amonestación es dada a Tito? ¿Qué debía él mostrar en sus enseñanzas? Versículo 7. Dice el versículo 7. 2:7, Tito 2:7. Mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina,
haciendo ver integridad y gravedad, ¿eh? O seriedad, pues, en la conducta y todo. Qué interesante es que si en aquel tiempo lo era hoy en día, por tanto mercader de la palabra de Dios que ha habido hoy en día, se tenga en gran estima el ser abstemio de todas las tentaciones que conllevan a defraudar la causa que se representa. Así es que uno debe demostrarse como ejemplo de buenas obras. Amén. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que en Él solo hay buenas obras, ¿verdad? Amén. Así que Amén. debemos de ser cuidadosos, porque en todo este tipo de enseñanzas, buscando estas cualidades en cada líder de la iglesia, traerá a la iglesia mayor firmeza y seguridad para caminar juntos en esta senda que nos ha tocado vivir y testificar por el Maestro a quien servimos. Ok, esta es la nota número 4, ya la leí. Ok, bendito sea Dios. Ok, ahora vamos con la pregunta número 14. 14, y dice, ¿cómo debían ser sus palabras o conversaciones? ¿Qué efecto tendrían palabras sanas e irreprochables sobre sus opositores? Versículo 8, Tito 2:8. En el versículo 8 vamos a leer la respuesta que nos da a esta pregunta. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hay una de las cosas que a veces nosotros debemos de tomar en cuenta, que desde el momento en que nosotros nos levantamos en la mañana y ponemos nuestros planes al trono de la gracia de Dios, es pidiéndole a Dios sabiduría de que Él nos guíe y nos lleve por la senda justa y correcta, porque a nosotros también todos los días nos acompaña el demonio. ¿Por qué? Porque Él quiere tomar nota de cada uno de nuestros actos, porque así como Él enrostró la vida, vamos a decir, entre comillas, negativa que Moisés demostrara en un sitio cuando guiaba al pueblo, esas similitudes o esas cosas tan chiquitas de todo, por esas causas o esas cosas chiquitas el diablo reclamaba el cuerpo de Moisés. Y entonces si Moisés, siendo un hombre tan manso, tan dócil al servicio de Dios, aún así el diablo lo reclamaba, nosotros debemos de entender que con nosotros camina el diablo todos los días, y por eso es importante encomendarnos a Dios y saber que Dios está enfrente nuestro, aprobando o desaprobando nuestra actitud también. Así que el versículo 8 dice en claro, de palabra sana, irreprensible, en la cual el diablo que nos siga todos los días tenga que avergonzarse se avergüence no teniendo mal ninguno que decir de cada uno de sus hijos que sirven a Dios en esta causa. Okay. Entonces, nosotros debemos de orar constantemente y decirle a Dios que nos dé el poder para vencer toda tentación que nos venga a nosotros. Así es. En la nota número 5 dice aquí, el término sana usado en las expresiones sanas doctrinas, palabra sana, lenguaje sano, tan frecuentes en las cartas de Pablo a Timoteo y Tito. Se expresa en 1 de Timoteo 6:3 por la palabra saludable. En pasajes como Lucas 7:10 se traduce todo en contraste con enfermo. La palabra tiene el significado de salud o saludable. El sentimentalismo o enfermizo y la palabra sana son radicalmente diferentes entre sí. Adam Clark afirma que unas 40 autoridades diferentes hacen que la última palabra del versículo 8 sea nosotros en lugar de tú. Esta es la interpretación de la versión revisada. Esta es la nota número 5 de este comentario.
yo escribí en mi nota personal de que el cristiano sea sano en la conducta, en la conversación, trayendo regocijo en la relación eclesiástica, de manera que dé gusto estar con cada uno de esos hermanos. Yo tengo el privilegio de conocer a personas que no se sienten las horas estando con ellos, conversando, y al ver la serenidad de ellos. Tengo un primo que yo a cualquier persona le digo que yo tengo un primo que, lo digo de cariño, por amor, que él pertenece a uno de los 144,000, porque es un hermano, es un primo que desde que usted lo ve, se le queda mirando con una sonrisa, pero tan tranquila y serena, que dan ganas de abrazarlo, decirle, ¿cómo te va, hermano? ¿Qué tal? Mucho gusto en verte. Pero si él va a tomar la palabra para hablar, qué prudencia, qué barbaridad. Yo le digo, primo, cuánto te envidio de la buena, le digo todo. Eres sereno, eres tranquilo para hablar contigo. Y él solo baja la vista y se sonríe, se goza en Dios, lo que, esa tranquilidad que hay en él. Y yo me gozo verlo a él. Mire, aquí podemos leer en Gálatas 5, nosotros podemos ver personas así. Sí, claro. Personas que muestran los frutos del Espíritu, Ajá. que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es. Se puede mirar Sí. en las personas que están donde el Espíritu consagradas, de Dios sí. reposa, estadía ahí con aquella persona, se nota y uno dice, qué lástima andar con poco tiempo y no quedarse un rato más con aquella Pues persona. Sí, precioso, de veras que sí, hay gente hermoso, sí. Es de lo que había recomendado Pablo, que entrenara a la gente y que él se mostrara también con la gente para que ya no fluctuara para ningún sitio esa iglesia. Fíjese, hermano, de que yo trabajé en salud, ¿verdad? ¿Sí? Y a nosotros nos daban clases de cómo tratar a las personas, Ajá. especialmente porque es una entidad pues que quiere traer la gente con aseguranza, ¿verdad? Médica, Sí, de sí, salud. sí, Y en las clases a nosotros nos enseñaban cómo escuchar al paciente, cómo cuando nosotros estamos aquí y el paciente está sentado ahí, porque vienen con necesidades, ¿no? Sí. Vienen con deseo de que alguien les diga, les escuche y les dé alguna esperanza, ¿verdad? De todo lo que traen. Ajá. Entonces a nosotros nos enseñaban Esos modales. esos modales, Sí. y nos decían que lo primero que teníamos que hacer pues es una sonrisa, ¿no? Sí. Lo que usted está hablando de su primo, una sonrisa, saludarlos y decirles de que nosotros estamos muy interesados en su salud y todo eso. Y empezar a hablar con ellos amigablemente y escuchar. Y lo más importante es que nos enseñaban era que cuando ellos dijeran, por ejemplo, vienen con su problema, ¿no? Fíjese que me duele el estómago, me duele aquí, lo que sea. Entonces Sí. nosotros tenemos que escuchar y luego Interesante. a ellos le llaman parafrasear. Sí. Parafrasear, o sea, repetirles lo mismo que ellos nos dicen, pero de una manera, ¿verdad? Como usted me viene y me dice usted su problema. Sí. Entonces yo le digo, entonces yo entiendo, y lo que yo escuché es que usted tiene esto y esto. Ajá. Entonces cuando el paciente escucha que uno le dice, esta señora me está escuchando, ¿verdad? Y entonces empiezan a tener confianza. Y mire, han llegado pacientes bien enojados, pero cuando nosotros ponemos esa actitud, el paciente viene y sale contento, fíjese. Y esa es una manera muy importante. Esto es en lo secular. Ahora el Señor, ¿cómo nos enseña que nosotros tengamos todas estas cualidades? Pero esas cualidades solo las podemos obtener por medio del Espíritu Santo. Fíjese que yo presumo ese primo, ¿sí? Lo presumo a él. Lindo. Y se lo puedo presentar a cualquier persona. Y da gusto ese siervo de Dios. Sí. Viera la sonrisa de él y todo, qué bárbaro. Mire, ese es un punto tan importante, el nosotros mirar a cada hermano
digamos como un paciente que nosotros necesitamos que venga a nuestra clínica, ¿no? Sí, Para traerlo. sí. ¿Cómo nosotros trataríamos a nuestro hermano? Es importante. Porque, mire, aquí a la iglesia venimos con dificultades todos. Ah, sí. Dificultades emocionales, dificultades de carácter, dificultades de todo tipo. El Señor Jesús dijo, yo no vine a llamar, dijo, a justos al arrepentimiento, sino que a pecadores. Dijo. Exacto, entonces nosotros tenemos que tener esa actitud, como dice aquí los frutos del Espíritu. Y al tener esa actitud, todos los que estamos aquí, va a haber hermanos, muchos van a venir porque nosotros les escuchamos y nosotros les damos la esperanza bendita que el Señor nos da, ¿verdad? Sí. Amén. Ok, vamos a seguir con la pregunta número 15. Y dice, de ejemplos de tal comportamiento irreprochable. Primera de Pedro 2, 21, 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Vamos a leerlo juntos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo, para que sigáis sus pisadas, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, versículo 23, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué hermosa enseñanza está en este pasaje que puso el Señor Jesús en práctica, ¿eh? Sí. Es interesante. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 6, versículos 4 y 5. Daniel 6, versículos 4 y 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos buscaban una situación de cómo buscarlo y echarle mano para condenarlo y todo. Así es. Sin duda alguna aquí estamos viendo cómo el diablo se está avergonzando frente a un verdadero hijo de Dios. Veamos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 10. Hechos 6, 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Versículo 15. Versículo 15 ahora. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué hermoso, mire. Precioso. Esa es la vestimenta que van a llegar a reflejar los que vivan en la recta final para dar el fuerte pregón según Apocalipsis 18, versículo 1 en adelante. Wow, sus rostros iluminados. Sí, es lo que dice el libro de Apocalipsis 14, del 1 en adelante, que tendrán el Espíritu de Dios inscrito en sus mentes, dice todo. Sí. Así es que no habría o no habrá momentos en los cuales será mejor guardar silencio. En el silencio hay un gran tesoro también. Cuando a uno lo maldicen y es puesto en tentación a uno para que salte el hombre interno de uno, pero si uno aprende a ver en Cristo Jesús que solo observaba a las personas y pispileaba nomás y no decía nada, antes se llenaban de toda palabra sucia o mal testimonio o testimonios falsos contra él, y él no decía nada. Y me da mucho gusto yo siempre cito esta cita. Veamos lo que dice el libro de
San Juan 18. San Juan 18. San Juan 18, hay una cita. Un 18:26 me parece que. 18:26. Ahí está. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Digamos, adelante. 27. 18:27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Muy bien, pero yo estoy buscando otro que dice, déjeme ver, San Juan 18. Mire, estamos todavía en la pregunta. Lea la nota mientras encuentro Okay, el pasaje yo. Mire, de ejemplos de tal comportamiento irreprochable. Usted estaba leyendo a Daniel, okay, porque no le podían hallar ningún defecto, más lo atacaron con la ley de Dios, ¿verdad? Sí. Al hacer sus planes de ensalzar a Daniel al más alto cargo civil del gobierno, es indudable que el rey estaba actuando para beneficiar a la corona y al imperio. Sin embargo, no tomó en cuenta los celos que naturalmente surgirían entre los dignatarios medos y persas. Cuando un judío, ya lo encontré, cuando un judío anterior ministro de los babilonios ocupara un cargo que según sus expectativas habría de ser para ellos ocasión o alguna falta. A pesar de su avanzada edad, tenía entonces más de 80 años. Daniel podía desempeñar sus deberes para el Estado de tal manera que no se le podía acusar de ningún error o falta. Este logro se debía a su integridad personal y a la confianza que tenía en la infalible orientación de su Padre celestial, ¿verdad? Ahora voy a leer el pasaje, lo encontré, está en San Juan 18, versículo 19, cuando están entrevistando al Señor Jesús, y esta vez el Señor Jesús dijo algo, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Como estamos hablando de doctrina aquí, ¿no? Seguimos el versículo 20. Jesús le respondió, yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Le digo, pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí estos saben lo que yo he dicho. El Señor Jesús está actuando bien. El versículo 22. Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al pontífice? No te grabes esta palabra pontífice. Respondióle Jesús, si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, en otra palabra, y si lo dije bien, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me hieres? La autoridad es un típico abuso que utilizan los hombres. Así que debemos de tener cuidado, porque el Hijo de Dios debe de enseñar legítimamente, caminar legítimamente, comportarse legítimamente también. Amén. Y cuando hay necesidad de guardar silencio, hay que quedarse silencio. Así es. Y cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas correctamente. Y aún así nos tratarán mal. ¿Por qué? Porque desconocen al dador de la vida. Queridos hermanos y amigos, gracias por su atención. Hemos llegado al tiempo final y nuestro mayor deseo es que ustedes les haya servido bastante esto que compartimos. Amén, amén. ¿Qué dice, hermano? Sí, hermanos, muchas gracias por su sintonía y los esperamos en la otra clase el otro viernes. Y feliz sábado. Que Dios los bendiga. Bye. OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. OLAM 7 Internacional
sanando, educando y reconciliando.